Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a esta nuestra cita global en la radio. Nos juntamos cada semana los oyentes de las emisoras de Unión Radio en todo el mundo, que van desde Radio Continental en Argentina, ADN en Chile, la W y Caracol en Colombia, Radio Panamá, ADN Costa Rica, la W en México y en Los Ángeles, Caracol en Miami y la cadena SER en España. Muchos oyentes y seguidores, y sumamos además los que nos escuchan a través de nuestra web hora25global.com y los amigos de nuestro programa en Facebook. Una vez todos juntos y en casa, empezamos. Estos son unos sonidos que dieron la vuelta al mundo como si de un reguero de pólvora se tratase. De hecho, fue una noticia que nos pilló a todos un poco por sorpresa, y muchos que encendieron la televisión esa noche se frotaban los ojos al ver los controles del muro de Berlín abiertos y a jóvenes bailando subidos a lo que desde hacía 28 años había dividido una ciudad, su ciudad, en dos mitades. Una ciudad, un país y el mundo entero. La cicatriz del muro de Berlín simbolizaba lo que Winston Churchill bautizó como el telón de acero, lo que separaba dos formas de ver el mundo, dos fuerzas enfrentadas que mantenían desde el fin de la Segunda Guerra Mundial un tenso equilibrio. Una pregunta que vamos a hacer a nuestros analistas de hoy. Ricardo Lagos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, presidente? Muy bien, muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Jorge Edwards, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Ángel. Don Manuel Marín, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Andrés Oppenheimer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Todo el mundo pensaba que esto iba a pasar, pero nadie pensó que iba a pasar esa noche del 9 de noviembre, después de que se da esa posibilidad de viajar a los alemanes orientales, que se desmoronara de esta manera. No lo tuvo presente nadie, ninguna cancillería. Me tocó después estar con un par de actores directos, como el canciller británico, y le pregunté, ¿pero me va a decir usted que los servicios de inteligencia de ustedes no tuvieron ninguna idea? Ninguna. Improvisación sí que la hubo, naturalmente, porque la primera reacción de muchos dirigentes políticos, Felipe hace poco apuntaba en su blog, se podían contar con los dedos, pues fue la que fue. Y en aquella noche, pues que vivimos para poner en marcha los mecanismos del Tratado de Unificación, que se concluyó, pues le dio a lo que Kohl quería. Kohl lo que quiso hacer en la primera operación fue una operación netamente europea, porque vinculó la unificación alemana al desarrollo, particularmente de lo que luego fue el Tratado de Maastricht. Yo creo que lo fascinante de todo esto es que, como bien decía el presidente Lagos, todos nos quedamos con la boca abierta. Ningún servicio de inteligencia lo sabía, ningún país, ningún diplomático lo sabía. Pero lo interesante, lo fascinante de todo esto es que demostró de alguna manera lo que muchos sospechábamos, que estos regímenes que vivían de tener un aura de invencibilidad estaban pegados con chicle. O sea, todos estos regímenes, en todos estos países se hacía el mismo chiste, ¿no? El gobierno hace que nos paga, nosotros hacemos que trabajamos. Era toda una gran ficción. Pero estos regímenes tenían estos inmensos desfiles, estos inmensos aparatos propagandísticos para hacer creer a la gente que eran totalmente invencibles. Fernando Perpiñán, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Señor Perpiñán, ¿cómo era esa Alemania que cosía sus heridas cuando usted se hizo cargo de la embajada? ¿Qué Alemania se encontró? Era una Alemania muy especial, una Alemania que por una parte había recobrado lo que yo siempre he llamado la normalidad. Era un país dividido todavía. Y yo le voy a contar una anécdota. Cuando llegué, visité a algunos de mis colegas embajadores, y a uno de ellos, el embajador de Estados Unidos, el general Vernon Walters, le pregunté, como hacía a todos, que cuánto tardaría ese país en conseguir una unificación real. Y me contestó una cosa que es absolutamente cierta. Dijo, mire, para conseguir la unificación jurídica ha bastado con 1 año. Para la económica tardaremos 5 años. Para la de medio ambiente, que es complicado, 10. Y para la psicológica, la de las mentalidades, tardaremos una generación. Una vez que se produce la caída del muro de Berlín y todas las historias que se hicieron a continuación, pues eso determinó un discurso muy triunfalista, diciendo, bueno, se acuñó incluso una frase, es el siglo de los dividendos de la paz, ¿te acuerdas? Sí. Y a partir de ahora, como solo tenemos un sistema en el mundo, y viene el debate sobre la sociedad de la información, Internet, es el siglo de las libertades individuales, qué sé yo. Pero eso duró solamente 2 o 3 años, porque en el 92 apenas ya tuvimos la guerra del Golfo, donde los europeos perdimos parte de nuestra dignidad, la guerra de Yugoslavia, después de la guerra de Yugoslavia en África, otra vez Somalia, la primera terrible matanza de Ruanda a Burundi, ¿verdad?
Y entonces, eso fue un discurso de verdad muy estratosférico, en mi opinión, que no respondía realmente a lo que iba a producirse luego. Yo creo que hubo un triunfalismo excesivo, un poco ingenuo, que condujo también a esa idea de un pensamiento único. Se había derrotado la ideología marxista-leninista, digamos, y se suponía que eso significaba una dominación absoluta del pensamiento capitalista, de la idea del mercado, de Estados Unidos, etcétera. Yo creo que Ricardo Lagos dijo con mucha sutileza y con lucidez que la crisis reciente de Wall Street parece ser como el reverso de todo eso, ¿no? El final de toda esa época. Pero a mí me parece que el triunfalismo que hubo después de la caída del muro fue relativamente equivocado. Nos escucha el que fue primer ministro democrático de Rumanía, Petre Roman. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hola, buenas tardes. Petre Roman habla español porque es hijo de una española, fue director del Servicio Exterior de Radio Bucarest y de un brigadista internacional rumano. Hace 20 años usted era uno de los miembros más activos de la oposición al régimen de Ceausescu. La primera pregunta que he hecho a todos los invitados, ¿cómo vivió usted la caída del muro? Bueno, nosotros hemos vivido la caída del muro con una gran esperanza de lo que van a cambiar también las cosas en nuestro país, pero también con angustia, porque no estábamos muy seguros de cómo va a cambiar la cosa, porque la dictadura seguía muy dura, la dictadura seguía su camino. No hay que olvidar que el régimen de Ceausescu fue prácticamente el último y el único régimen de tipo estalinista que quedaba en todo el entorno soviético. No hay que olvidar que en la Unión Soviética propia había la perestroika de Gorbachev, había un cambio significativo, aunque no era un cambio hacia una democracia auténtica, pero no hay duda que todo cambió con la caída del muro y normalmente, al fin y al cabo, fue con sangre, fue con grandes sacrificios, pero los rumanos consiguieron también su libertad. Y usted, 20 años después, si tiene que hacer balance de cuál es la situación de toda la zona del este, pero sobre todo de Rumanía, si tiene que hacer balance, ¿qué déficit se encuentra? Bueno, primero seguramente es que simplemente hemos pasado de la mala parte de la historia a la buena parte de la historia, a la parte diríamos correcta de la historia, porque efectivamente Rumanía hoy se encuentra un país miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, un país, diríamos, un país normal en el ámbito europeo, pero hay que decir que hay bastante gente aquí en Rumanía, después de 20 años, después de esta transición que fue realizada con grandes sacrificios, y muchos de estos sacrificios yo diría inútiles. Fue una transición que también trajo para muchos dolores. Mira, Ángel, yo soy un europeísta convicto y confeso, y creo que se me puede creer, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, va a ser todavía muy difícil y muy complicado. Porque dentro de la Unión Europea, pues quitando allí donde hay políticas comunes, las diferencias son muy notables, ¿verdad? Y entonces pues va a costar mucho trabajo pues ir generando este tipo de situaciones. Aparte de que se le está pidiendo a la Unión Europea, no te sorprende que te diga esto, por eso mi confirmación, algo que la Unión Europea es difícil que dé. Te hago la pregunta, tú eres de Barcelona, ¿tú crees que los de Barcelona sufren, padecen, se inquietan de lo que le ocurre a Petre y a un rumano en el Mar Negro? ¿Verdad que no? ¿Tú crees que alguien de la Carelia en Finlandia le puede preocupar de un problema que pueda haber en Algeciras? Claro. No creo. Sin esta pretensión que se tiene tan bonita de estos discursos maravillosos de la época de Tony Blair, tengo Europa en mi corazón expresa el sentido europeo, todo esto al final no produce ningún resultado. Vamos a tener que dejarlo aquí. Muy bien. Yo cuando me siento en una mesa con Manuel Marín, con Ricardo Lagos y con Jorge Eduardo, yo solo puedo hacer una cosa, que es aprender, y es lo que he aprendido esta noche. Yo espero que todos los oyentes de Hora 25 Global hayan aprendido con nosotros. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, les espero todo día, ¿de acuerdo? Muy bien, Sí, muchas gracias, gracias. Hasta luego. Aquí estaremos ya los oyentes, como siempre. Me despido de ellos hasta el viernes que viene, en Hora 25 Global. No me fallen.